Bueno, estamos grabando y qué gusto estar aquí con todos ustedes de nuevo para la última lección. Pero esta última lección no tiene que ser el fin, no tiene que ser el final. Puede ser el inicio de muchos más cursos con Academia Cristo y espero poder compartir cursos con ustedes en el futuro. Pero esta sí es la última lección para nuestro curso, La Obra del Salvador, parte de la serie la Biblia, la obra del Salvador. Hoy la lección 8 y vamos a estudiar Jesús resucitándose de entre los muertos. Jesús se levanta de entre los muertos. Lucas 23, 35 a 56. De hecho, vamos a ver un poco qué dicen las otras partes de la Biblia sobre la resurrección. Vamos a, en nuestra introducción para hoy, en el paso de captar, vamos a ver un poco de Mateo 27. Para las preguntas de considerar y consolidar, vamos a usar Lucas 23 y también la historia de Juan. Y Hola, también, buenas hola, noches. buenas, ¿qué tal? Y para cerrar esta noche, vamos a enfatizar cuáles son los beneficios y las bendiciones de la resurrección de Jesús para nosotros hoy en día. Y para hacer esto, vamos a ver algo que llamamos el gran capítulo de la resurrección que tenemos en Primera de Corintios 15. Pablo no estuvo ahí para presenciar la resurrección, sí conoció al Señor resucitado. Más tarde, el Señor se le apareció y Pablo explica a los corintios y por lo tanto a nosotros cuáles son las bendiciones de la resurrección para nosotros. Este es el plan. También vamos a tratar de apartar un poco de tiempo para hablar sobre el proyecto final y cómo poder inscribirse en otros cursos de Academia Cristo. Vamos a ofrecer una oración y después vamos a empezar nuestro estudio. Entonces, oremos. Qué maravillosa noticia, amado Jesús. Tú estás vivo. Tú estás ahí gobernando todas las cosas para el bien de tu iglesia. Tú estás a la diestra de Dios Padre y ya no estás en la tumba. Ni la muerte ni la tumba te pudieron detener. Para nosotros es un gran consuelo saber que tú tienes poder sobre la muerte. Te pedimos que nos ayudes a confiar que en algún día tú vas a levantarnos de entre los muertos también, para que estemos con cuerpos glorificados, con todos los creyentes, para la eternidad en el cielo. Ayúdanos a siempre fijar nuestra morada, fijar nuestros ojos en este mensaje y en tu resurrección. Pedimos tu bendición sobre nuestro tiempo juntos esta noche. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Vamos a empezar hablando un poco sobre qué sucedió poco después de la muerte. Y vamos a practicar un poco esta pregunta. ¿Qué querían lograr los fariseos al pedir que Pilato sellara la piedra y pusiera soldados en el sepulcro de Jesús? ¿De qué tenían miedo los fariseos, los principales sacerdotes, los líderes religiosos? ¿De qué tenían miedo? ¿De qué tenían miedo ellos? Sí, Valentina Abreu, adelante. No la escuchamos, Valentina. Creo que su micrófono está en silencio. El micrófono, porque estaban haciendo escándalo. Amén. Yo diría que ellos, después que vieron la verdad, entonces ellos se cogieron miedo y ellos tenían miedo de que el pueblo de Israel se robara el cuerpo de Jesús y que ellos no querían que la verdad saliera a flote
que se supiera la verdad, de que en verdad eras el Hijo de Dios y que todo esto se llevó siendo contrapirándolo a través de que él no tenía pecado ni tenía de nada. Entonces eso pusieron seguridad para cuidar la tumba, pero a lo que vemos nada de eso le valió, porque el Señor con su poder y su grandeza, él mismo, no tuvieron ellos que ir a buscar el cuerpo ni nada de eso, sino que él mismo con su poder, lo podamos ver ahí donde esa piedra que estaba ahí, la removió y dice que de entre los muertos fue resucitado. Muy bien, Valentina, una buena Buenas noches, descripción bendiciones para todos. de lo que sucedió. Sí, buenas noches, ¿quién nos saluda? Muy bien. Enrique, Eulogio, ¿desea aportar pensando en de qué tenían miedo los fariseos? Bueno, el temor de los fariseos era que efectivamente el Señor resucitara. Ese era uno de los temores por el mismo hecho de que habían estado cegados de los celos y ver de la autoridad que tenía Jesús, ¿no? Que pudiera ser verdad finalmente lo que Jesús decía, quien verdaderamente era cierto. Ese era uno de los temores. El otro temor es que pudiera existir la posibilidad de que para hacer creer que efectivamente el Señor había resucitado, le robaran el cuerpo, los discípulos. Esos dos grandes temores eran lo que tenían los fariseos. Gracias, Enrique. Y sí, vamos a ver un poco de Mateo 27 para ver un poco del contexto. Entonces, vamos a Mateo, si tienen sus Biblias, vamos a Mateo 27 y vamos a ver los versículos 62 a 66. Vamos a leer aquí. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía, aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos pues vemos en su corazón odio, ¿cierto? Y rencor para Jesús. Y los temores de los enemigos de Jesús eran muy fuertes. Eso nos da a entender simplemente que ellos no podían olvidar a Jesús. Ahora, aunque estaba muerto y sepultado, estaban obsesionados con el hombre que odiaban. Y yo creo que tenemos una, una lección para nosotros, un punto de aplicación, que a veces como seres humanos, con una naturaleza pecaminosa, a veces si tenemos odio en el corazón, si tenemos rencor, en el corazón, nosotros también podemos estar como obsesionados con otra persona en un mal sentido. Y lo que estamos haciendo es que estamos dejando que esta otra persona controle nuestros pensamientos, hasta nuestro corazón, simplemente por tener y por mantener odio y rencor en el corazón. Eso vemos en los corazones de los fariseos y los sumos sacerdotes. Y entonces ellos, pues, quieren poner como una sella
en la piedra y poner una guardia. Los principales sacerdotes hicieron todo lo que pudieron hacer para hacer el ridículo del domingo de la Pascua. Trataron de evitar por todos los medios la posibilidad de que los discípulos de Jesús pudieran robar el cuerpo. Entonces piden guardia de Pilato y Pilato dice, pues ustedes ya tienen guardia porque tienen guardia ahí para su templo, entonces ustedes pueden aprovechar de estos guardias para cuidar la tumba, el sepulcro, y lo hacen. Pero, ¿qué pasa? A pesar de estos medios que ellos tomaron, de todos modos, Jesús resucitó. Que hacen los fariseos y los sumos sacerdotes? Ellos, pues, aunque tomaran todas estas precauciones extras, aún así no pudieron detener la resurrección y tienen que, pues, como decirles que vamos a pagarles para que ustedes sí digan que los discípulos robaron el cuerpo. Y esta es otra prueba de que lo que estamos viendo aquí es la verdad. Si habían soldados ahí, y pues los discípulos no podrían haber robado. Unos pescadores, Juan, un joven, unos otros tipos, ellos no van a poder enfrentarse contra soldados capacitados para robar el cuerpo de Cristo. Tenemos otra prueba aquí de que de verdad Jesús resucitó. Y ahora vamos a ver esta historia. No tenemos tiempo para leer toda la historia. Ustedes leyeron la historia como tarea y escucharon la historia en el video. Entonces vamos a avanzar y vamos a usar las preguntas de considerar para estudiar los detalles de la historia. Y la primera pregunta que tenemos, si estamos viendo mayormente de Lucas 24 y de Juan 20, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Daily, adelante. Los personajes son María Magdalena, una de las mujeres que visitaron el sepulcro. Juana, Juana es una de las mujeres que estaba con María. María, la madre de Santiago, otra de las mujeres testigo. Pedro Simón, uno de los discípulos principales, que corre al sepulcro y vio el lienzo solo. Los 11 discípulos después de la resurrección. Tomás, llamado el Didimo, discípulo que no estaba presente cuando Jesús, en su primera aparición. Jesús y el principal, que es Jesús el resucitado. Muy bien, Delis, muchas gracias. Y es importante notar aquí que depende de cuál versión estamos viendo, ya sea de Mateo, ya sea de Lucas, ya sea de Juan. Es posible que un autor va a mencionar una de las mujeres y que otro autor no va a mencionarla y viceversa. Y no significa que hay una contradicción. Simplemente estamos viendo, escuchando acerca de la misma historia, pero desde puntos de vista diferentes. Porque hay quienes que hoy en día, habían personas en el tiempo de Jesús que querían atacar la resurrección. No, él no resucitó. Y lamentablemente hay quienes hoy en día que quieren hacer lo mismo y decir que no, es una fábula, es imposible, Cristo no resucitó y yo puedo señalar a las diferencias en los evangelios para decir que es mentira porque los discípulos ni siquiera podrían contar la misma historia. Pero no, es que están contando la misma historia, pero desde sus puntos de vista diferentes, incluyendo a las personas quienes estaban ahí, pero cada quien no estaba diciendo, esta es la lista definitiva de todas las personas incluidas en la historia. Podemos pensar también en como el cronograma y de los eventos, la secuencia de los eventos.
Los cuatro evangelios no están tratando de decir, ok, esto es exactamente lo que sucedió en tal orden. Ellos están contando lo que sucedió según su experiencia, según su participación ahí, y aunque puede parecer como hay diferencias, simplemente estamos viendo la misma historia, pero desde cuatro autores diferentes. Muchas gracias por ayudarnos con los personajes. Pues, ¿cuáles son los objetos o animales? Aquí objetos de esta historia. Sí, Carlos, adelante. Ay, no lo escuchamos. El micrófono está en silencio. Ahora sí. Perdón. Los objetos básicos serían vasijas con especies aromáticas, la puerta abierta y del sepulcro. Y también estaba como montañas y todo eso, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Tenemos la piedra, La piedra. especies aromáticas, vestiduras resplandecentes, las Así es. vendas de lino. En Juan tenemos las manos y el costado de Jesús y las puertas cerradas. Muy bien. ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió la historia? Isidro, adelante. Ok, buenas noches. ¿Dónde ocurrió la historia? Ah, fuera de la ciudad de Jerusalén, pero cerca de ella. Muy bien, así es, como fuera de la ciudad, donde había un lugar para sepulcros, para tumbas, y también tenemos el lugar donde estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Y ahí tenemos como vamos a hacer una transición en la parte de consolidar para hablar sobre la ley, qué pecado nos enseña a confesar. Vemos el miedo de los discípulos y puede ser muy fácil echarles culpa por su miedo. Eh, pero pues a veces nosotros también tenemos miedo, tenemos dudas, tenemos toda la Biblia aquí y todavía podemos caer en este mismo pecado. Pero quisiera tocar otro tema aquí. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús por la fe. El Espíritu Santo ha puesto esta fe en nuestro corazón. Pero también estamos muy afortunados de tener pruebas. Algunas cosas que vemos aquí en los eventos de la historia de la resurrección de Jesús, que confirman que es algo verdadero, es un evento real, un milagro y sí sucedió. Porque si los discípulos fueron a fabricar una historia y decir que, y ahora vamos a pensar en por ejemplo, el lugar donde estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y también pensar en las mujeres quienes llegaron a la tumba y fueron entre los primeros para presenciar la resurrección. Si los discípulos fuera a fabricar la historia, que todo fue mentira, ellos sí robaron su cuerpo y luego escribieron todo eso para promover su enseñanza. Probablemente no admitirían ellos que tenían miedo, ¿cierto? No, porque aquí en esta historia los discípulos no son héroes valientes, pero si usted fuera a escribir una historia fabricada y usted fuera a ser un personaje principal, lo más natural es decir, sí, nunca tenía duda, nosotros sí. Estábamos ahí esperando, teníamos la confianza de que iba a resucitar. Esperamos el 3 días, tal como nos dijo, resucitó, celebramos así y ya se fue para el cielo. Pero ellos están diciendo en sus propios libros aquí, en sus propios evangelios, que la verdad es que dudamos, no nos acordamos de sus promesas,
fallamos en confiar en Él. Y esta honestidad también es una prueba de que no es una historia fabricada. Es igual con mujeres siendo entre los primeros para presenciar la resurrección, porque lamentablemente en ese entonces, en ese día, en la cultura, las mujeres no tenían todos los derechos que los hombres. Y entonces a veces no podrían como ser testigos en un juicio o ante la ley. Entonces, si los discípulos iban a construir una historia inventada sobre la resurrección, probablemente no habrían puesto ahí que mujeres fueron las primeras para llegar a la tumba y para ver al Señor. Entonces, solo para tomar estos detalles en cuanto a dónde ocurrió y quiénes son los personajes para hacer una aplicación para nosotros, que aquí tenemos pruebas de que la resurrección es real. Pero al final del día, nosotros no creemos que la resurrección es un evento real porque tenemos suficientemente pruebas, lo creemos por medio de la fe que tenemos. Sí, Lucy, adelante. Profe, una pregunta. Eh, ya que estamos hablando de la resurrección de Jesús, ¿el cristiano está permitido visitar a los muertos en el cementerio? Sí, esta es una muy buena pregunta y una pregunta muy adecuada para este fin de semana, ¿cierto? Y sobre todo para los que están en México y tal vez en otras partes. No hay problema, depende de la motivación. Si estamos ahí para rogarle a Dios que Él o rogarle a los santos que ellos ayuden a que nuestros antepasados lleguen al cielo, es totalmente equivocado, va en contra de lo que la Biblia enseña. Pero si queremos ir allá para pensar en los bonitos recuerdos que tenemos, para un momento de reflexión, para pensar que pues algún día yo también voy a estar aquí, entonces es importante que estoy aferrándome a mi Señor, no hay problema. De hecho, hace 4 años hicimos una visita en familia a los Estados Unidos y fuimos al lugar donde mis abuelos están enterrados ahí en el norte de los Estados Unidos. Fuimos para que podrían ver y leer lo que está escrito ahí, no para rogar por ellos, no para orar por ellos ni a ellos, porque eso no tiene ningún sentido. Oramos solamente a Dios, ellos ya están en el cielo por la fe, y sabemos que en el momento de que el ser humano muere, el alma va al cielo y el cuerpo queda aquí hasta el último día. Pero para pasar, para pensar en los bonitos recuerdos que tenemos, no hay, para como conmemorar, para recordar, no hay problema. O sea, para ir, o sea, como dice usted, em, adelantarnos que un día también vamos a estar en ese lugar. Sí, Porque sí, sí. sí, es concuerdo con usted cuando dice, no, o sea, no podemos ir a rogar a los santos, o sea, al cementerio, porque esa es la tradición de las personas, que van a Sí. hacer rezos en los cementerios, pero, o sea, uno sabe de que el alma no está ahí, el alma está donde Dios lo ha llamado, ¿verdad? Entonces, sí, pues, o sea, particularmente yo no tengo esa costumbre, o sea, no, porque mi papá sí nos advirtió en vida, cuando yo fallezca, no me visiten a mi tumba porque no voy a estar ahí. Y eso, exactamente. Y la verdad es que sí, y su papá tenía razón, no está visitándolo. Y eso es importante. Tiene que ver con la motivación por la visita. Si es para visitar a los seres queridos, eso no tiene sentido porque ya no están ahí, están en el cielo por la fe en Cristo Jesús. Si es para pasar y pensar en la historia, el linaje de la familia, tal vez aprovechar, hablarles a los niños que, es que tu abuelo se dedicaba a tal cosa y fue gran hombre de la fe y no hay problema, pero no podemos ir allá para platicar con ellos, para tratar de hacer una consulta a ellos. No tenemos ninguna
cosa en la Biblia que dice que los muertos van a poder hablar con nosotros. Entonces, sí, es algo como que tiene que ver con, ok, la historia de la familia. No hay problema, pero hay que tener mucho cuidado porque si no vamos allá para hablar con ellos, para recibir un mensaje, para orar por ellos. Sin embargo, pastor, acá vemos que cuando Jesús fue enterrado, ¿no? El domingo, pues hay acoplamiento. Perdón. El Sí, ya. domingo, día de la resurrección, van mujeres que son las Marías, llevando perfumes. Eso no se puede prestar para cierta confusión. ¿Cómo abordar ese tema cuando alguien nos confronta? Nosotros le decimos, un cristiano no puede ir a los cementerios, ¿para qué o por qué? Pero ellos nos pueden responder, pero mira, ciertas personas fueron a la tumba cuando Jesús murió. Sí, ¿Cómo podríamos abordar ese tema? sí, lo que podemos hacer es que era la cultura del día. Ese fue para demostrar respeto, como casi todas las culturas tienen costumbres diferentes en cuanto a cómo cuidar, cómo demostrar respeto para la vida de la persona, pero no es simplemente como en preparación para ser, y de hecho lo que muchas veces pasaron es que, no vamos a tener tiempo para abordar todo el tema, pero muchas veces lo que hicieron fue poner el cuerpo en una tumba para unos días y después luego enterrar el cuerpo. Pudo haber sido parte de esta costumbre cultural del día. Que, ok, el cuerpo está ahí, vamos a volver, vamos a llevar como las especias aromáticas, envolver el cuerpo en algo y luego hacer el entierro. Simplemente algo cultural en cuanto a cómo respetar a los restos. Ok, gracias. De nada, de nada. Por tema de tiempo, vamos a avanzar aquí. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Aquí también tenemos como información diferente, depende de cuál autor, pero no significa que hay una contradicción. Sabemos que fue muy temprano, el primer día de la semana. El eh, domingo de Pascua. Domingo, así es. Y de hecho, por eso muchos de los cristianos se congregan los domingos, porque antes el día de como adoración fue el séptimo día, el día del reposo, el sábado. Y Jesús resucitó un domingo. Y muchos cristianos se congregaron para celebrar cada 8 días su resurrección. Y así la iglesia o los cristianos adoptaron esta práctica de congregarse los domingos, pero hoy en día tenemos mucha flexibilidad. Se puede congregar los domingos, se puede congregar los martes en la tarde o el sábado en la noche o mejor 2, 3 días a la semana, o depende del grupo de congregación, pero tenemos libertad ahí. 8 días, entonces estamos viendo como la Semana Santa y todo eso, 8 días después de su entrada triunfal a Jerusalén. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre el problema y esta pregunta es buena porque va a prepararnos para aplicar la ley y el evangelio. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas? Isidrio, adelante. Ok, ¿cuál es el problema? Yo escribí, las mujeres querían ungir el cuerpo del Señor inerte, pero se preguntaban quién les ayudaría a remover la pesada piedra. Para su sorpresa, cuando ellas llegaron, la piedra ya había sido removida y el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Aparecieron al lado de ella dos varones con vestiduras resplandecientes y ellas tuvieron mucho temor. Muchas gracias. Sí, vemos que pues el cuerpo no está ahí. Vemos el temor.
el asusto, las dudas, y en las primeras partes de la historia, el problema es que Jesús está muerto y vemos esta solución en la resurrección. Esta mañana hablamos sobre las profecías acerca de la resurrección que tenemos en el Antiguo Testamento, y una muy bonita que tenemos es de Salmo 16:10, porque no me abandonarás en el sepulcro y no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Y vemos el cumplimiento de esta profecía en la resurrección de Jesús. En cuanto a las dudas y el miedo, Jesús cuando aparece a sus discípulos, ¿qué dice? ¿Qué dice dos veces? La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Vean mis manos, toquen mis manos, mi costado. Soy yo, sí, resucité de entre los muertos. Muy bien, gracias, Isidro. Y vamos a consolidar la historia ahora y vamos a hablar sobre cuál es el punto principal de la historia. En pocas palabras, ¿cuál sería un resumen? La resurrección de Jesús. Muy bien, muy bien, la resurrección de Jesús. Muy bien. ¿Alguien más desea aportar pensando en el punto principal? Sí, sí, Río, adelante. Y yo escribí el Rey de Reyes humillado al principio y exaltado al final. La muerte no pudo detenerle, el diablo no pudo vencerle. Excelente, el diablo y la muerte no pudieran mantenerlo ahí, vencerle. Excelente, vemos, sí, la humillación, pero también su exaltación. Excelente. Y damos la palabra a Bienvenido Moreles. Moreles, adelante. El cumplimiento de la palabra de Jesús cuando dijo, al tercer día resucitaré. Ahí vemos que se cumplió la palabra del Señor y lo que Dios dice en su palabra, todo se cumple. Excelente, Moreles, excelente. Sí, y durante el ministerio de Jesús, él dijo, vamos rumbo para Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Va a ser crucificado, va a morir, pero al tercer día resucitará. Voy a resucitar. Muy bien, gracias. Y Silvia Elena, adelante, Silvia Elena Martínez. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Mire, para mí Jesús murió por nuestros pecados. Con la resurrección, nuestro Señor, al vencer la muerte, en la resurrección nos dio la certeza que tenemos vida. Asimismo, como Él vive, porque Él vive, nosotros también vivimos. Entonces, para mí ese sería un punto principal, que Él venció la muerte y resucitó. Y ahí Él es vida y por Él nosotros también vivimos. Sería mi aportación, ¿verdad? Pues, gracias. excelente. Venció la muerte. Venció la muerte. Muy bien. Y ahora vamos a ver a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios. ¿Qué pecado podemos ver aquí en esta historia y necesitamos confesar en nuestra vida? Baileys, adelante. Tengo el pecado de la incredulidad y la falta de confianza en la palabra de Dios. Los discípulos y las mujeres habían escuchado muchas veces que Jesús resucitaría el tercer día, pero no creyeron hasta verlo con sus propios ojos. ¿Cómo me confronta? Me confronta bastante.
porque a veces hasta que no veo que las cosas me salen bien, lo que yo quiero, no creo, no creo, desconfío hasta que no veo que las cosas se me hacen realidad. Sí, soy un poquito en eso que cuando estoy en problemas o en dificultades y oro y las cosas no me salen bien, digo, ¿será que verdad que Dios existe o no me escucha? Me hago esa pregunta. Entonces estoy siendo un poquito incrédula en eso. También tenemos el temor. Los discípulos se esconden por miedo a los judíos. Como decía aquí, también me confronta porque muchas veces como los discípulos siento miedo, siento temor de que si las cosas las estoy haciendo bien o que cómo debo actuar. Me temo muchas cosas. Entonces también me confronta el temor. La desobediencia también se ve aquí, la desobediencia a la palabra. Me confronta porque aunque conozco de las promesas de Dios, muchas veces no las aplico, no las cumplo como está en la palabra. Entonces soy un poquito desobediente porque no estoy cumpliendo exactamente eso. Esas son las mías. Muchas gracias, Daily. Sí, estos son pecados que vemos y también que necesitamos confesar. Puede ser muy fácil criticar a los discípulos. ¿Cómo? ¿Por qué? Ellos vieron todos los milagros de Jesús y pasaron 3 años con él y ahora están escondidos en una sala, en un salón con la puerta cerrada, con llave. Ay, qué pena. Pero a veces nosotros podemos caer en el mismo miedo, aunque tenemos toda la palabra de Dios aquí, podemos tener dudas, la falta de obediencia, muy bien. Otras cosas que queremos mencionar aquí en nuestro esfuerzo de predicar la ley a nuestros corazones. Bien, Delis nos dio un buenísimo resumen de lo que sí deberíamos llevar y dejar ahí a los pies de Jesús en confesión. Ahora vamos a ver en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí. Y aquí tenemos muchas opciones, hasta versículos específicos donde podemos ver el amor de Dios. ¿Dónde podemos ver el amor? Esther, ¿desea aportar? Veo su micrófono prendido. Le damos la palabra si desea. ¿Alguien más? Pues, podemos ir allá también, abrir la Biblia al capítulo y ver dónde vemos el amor de Dios aquí en esta historia. ¿En qué versos y palabras de estos capítulos podemos ver el amor de Dios? Sí, Carlos, adelante. El amor de Cristo se ve cuando se junta con los dos ladrones, que uno le dice en que él va a estar con él, ¿verdad? En cuando están crucificados, cuando le dicen, acuérdate de mí, y él le dice, ay, no sé, desde ahora estarás conmigo, no sé si le dijo en la eternidad, creo que le Sí, en dijo, el nunca paraíso. Sí. en el paraíso. Así es, así es. Muy bien, sí, palabras hermosas ahí, excelente, que también son palabras para nosotros de amor. Excelente. Lucy, adelante. Sí, vemos el amor de Dios en el versículo 27 al 29 de Juan, donde Jesús se presenta y le confronta a Tomás. Le dice, ven, mira mis manos,
acércate y mete a mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Y termina exhortándolo diciendo, porque me viste, creíste. Y el mensaje más maravilloso es bienaventurado el que no vieron, los que no vieron y creyeron. O sea, muchas veces nosotros pecamos en eso. Queremos ver primero las pruebas, las evidencias para creer, pero Dios nos exige un poquito más con nuestra fe. Creer antes de ver. O sea, no seamos Tomás, porque más bienaventurados son los que creen sin ver. Amén, pastor. Amén. Sí, en primer lugar vemos la paciencia de Jesús para Tomás, ¿sí? En lugar de reprenderlo inmediatamente y fuertemente, él de alguna forma sí está como, es más o menos reprendiéndolo, pero en lugar de ser muy fuerte con él, dice, aquí estoy, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y invita a él a poner su fe en él. Y luego también tenemos palabras de amor para nosotros, porque nosotros no hemos tenido el privilegio de ver cara a cara nuestro Señor resucitado. Vamos a tener este privilegio en el cielo, pero escuchamos que pues somos bienaventurados. Ustedes han creído en Jesús y por lo tanto nosotros somos bienaventurados. Gloria a Dios y el Espíritu Santo merece todo el crédito. Nosotros, como hablamos en la primera parte de la clase de hoy, no podemos ver todas las pruebas y decir, yo con mi sabiduría voy a decidir que sí es un relato verdadero porque estoy viendo estas pruebas. Podemos ver las pruebas, podemos escuchar las buenas nuevas de la resurrección y el Espíritu Santo obra la fe en nosotros. Pero ya que tenemos esta fe, somos bienaventurados porque pues hemos tenido esta oportunidad de poner nuestra fe para no ser incrédulo, sino creyente. Muy bien, y en otras formas aquí donde podemos ver el amor de Dios. Esther, adelante, Esther. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bueno, yo aquí estaba leyendo la parte donde los hombres de vestiduras resplandecientes, ¿no? Cuando dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. ¿Cuántas veces pasa por nuestra mente y nuestro corazón la duda sobre esa promesa, sobre esa palabra, a pesar de que la hemos leído, nos la han repetido, la hemos entendido, pero llegado el momento de la aflicción, llegado el momento de la debilidad, nos olvidamos de la palabra, ¿no? Es más, sabemos que el Señor ha resucitado y es un tesoro para nosotros, ¿no? Cogernos de eso, de ese resultado de la gracia, pero para eso Él ha pasado toda una pasión, ¿no? A veces nos olvidamos de esa parte, nos olvidamos que ya está vivo y listo, no. ¿Qué hizo por nosotros anteriormente? ¿Cuánto sufrió? ¿No? ¿Cómo es que lo trataron? Hasta le escupieron. Tantas cosas que ha pasado el Señor para resucitar. Y cuando ellos van a buscarlo, piensan que todavía está ahí en el sepulcro muerto. Cuando le dicen, ¿por qué buscan aquí? Al que vive, así claramente, ¿no? Entonces, para mí es una luz, ¿no? En todo esto de encontrar en las promesas del Señor, en su palabra, todo tiene cumplimiento, todo se cumple. Puede ser en el tiempo perfecto del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, en su voluntad, pero se cumple. Pueden pasar hasta años, lo que me ha sucedido a mí, años orando y se cumplió, se cumplió. Y así es que quería compartir esto, pastor. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Muchas gracias a usted, Esther. Y sí, al ver este cumplimiento de las promesas de Dios, que Jesús iba a ser nuestro Salvador, que iba a morir y que iba a resucitar, y ver el cumplimiento de todo eso nos da la paz. Y eso vemos cuando Jesús se aparece a los discípulos, que dice, la paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes.
Y de hecho, Él también les dio el Espíritu Santo. Nos da también su Espíritu Santo hoy en día. Muy bien. Y vamos a ver vamos a volver a cuáles son los beneficios de la resurrección en un momentito al ver 1 Corintios 15. Pero vamos a usar la última pregunta aquí para pensar en la santificación. ¿Qué vamos a pedir que Dios obre en mí para poner en práctica en su palabra? Dailies, adelante. Yo le pediría que aumente mi fe y que me quite todo temor para confiar en Él, aunque no vea las cosas, aunque no lo vea, aunque no lo vea Él, que me dé fe y me quite todo temor. Muy bien, Señor, ayúdanos a ser bienaventurados por creer sin poder ver. Muy bien, ¿alguien más desea aportar? Yo también igual, pastor, pido que Sí, aumente mi adelante. fe, que siga aumentando más mi fe cada día, ¿no? Porque vamos a encontrar en el camino, y por decir, quiero orar por un enfermo y te dicen, no, ahora ya no hay eso. Antes era que los milagros había sanidades, ahora ya no. Ya estamos en otro tiempo. Pero si Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, pues también se obran milagros y prodigios en la actualidad, ¿no? Eso es fe y que esa fe vaya creciendo en mí para ser testimonio sobre todo de mi familia. Gracias. Muy bien, Esther, gracias, de acuerdo. Y Juana, adelante, Juana. Hola, pastor, buenas noches para todos. Sí, en mi fe yo le pedí a Dios que me fortalezca la fe para que las buenas noticias no parezcan una tontería o algo que no puedes creer, sino que te permitan ser un testigo creíble de la resurrección. En la acción le pediría a Dios que me dé la disposición de Pedro para correr y comprobar las escrituras por ti mismo y la valentía. Ay, sí, sí, es que lo tengo escribido acá, acá. Lo ¿Sigue? escribí acá en el tablet. Ah, sí, la escuchamos ahora. ¿Ya volvió la conexión? Siga, si desea. También pido que también me fortalezca los dones que también tengo y varias cosas también le pediría al Señor, la sabiduría, tener alta comunión también con las personas que necesitan también escuchar la palabra, porque hay mucha gente que necesitan. Muy bien, Juana, y lo que usted mencionó también, como tener la valentina para ser testigo también de la resurrección. Las mujeres fueron y se lo contaron a los discípulos, que también tengamos este deseo de compartir el mensaje de esta historia, que Jesús vive. Y si tenemos miedo de hacer esto, está bien porque Jesús promete darnos su Espíritu Santo. Y en el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo para no vivir con miedo, para que nosotros escuchemos el Evangelio y compartamos el Evangelio con otras personas. Valentina, adelante, pensando en qué queremos que Dios obre en nosotros. Amén, profe. Eh, yo les pediría al Señor que sigas obrando a favor de mi prima, que el Señor me siga dando sabiduría, entendimiento para conocer su misterio, como dices, que para seguir adelante, para seguir ayudando a las personas que en verdad necesitan, que necesitan ser salvos, conocer de la palabra de Cristo, para que como hoy yo puedo decir que son salvas, que ellos también el día de mañana puedan decir que son salvos. Y que me aumente cada día más la fe
hacia en cada momento, en cada hora, a través de sus trabajos que Él ha dejado para que nosotros sigamos, porque el Señor ha dejado un gran trabajo para cada discípulo y nosotros somos sus discípulos, donde quiera que vayan, regando la palabra, llevando la nueva vida, la nueva buena de salvación en cada parte que vayan, ¿no? Eso es lo que el Señor no, como discípulos nos llama a hacer, explotar los dones que tengamos a través de Jesucristo para estos momentos tan difíciles que se acercan, para saber a quién nosotros le hemos creído. Amén, profes. Amén. Muchas gracias, Valentina. Y esta es una buena transición a hablar sobre la importancia de la resurrección para nosotros, porque hoy hablamos un poco sobre las pruebas. Ok, el hecho de que los evangelios dicen que fueron mujeres que presenciaron la resurrección es una prueba. O el miedo, que los discípulos admitieron que tenían miedo, es una prueba. Que habían soldados y de todos modos Jesús resucitó y los líderes religiosos tenían que pagar a los soldados para mentir. Prueba, prueba, prueba. Pero también queremos pensar en, pues, cuáles son las bendiciones para nosotros. ¿Qué significa para nosotros hoy en día? Pues, como cuál es la importancia. Pues sabemos que Jesús es Dios. Es una prueba de que Dios aceptó el pago que hizo Jesús por el pecado del mundo y que nuestros pecados están totalmente perdonados. Porque es interesante en Juan 20 que Jesús conecta su resurrección con el perdón. Porque ahí con su resurrección llevó a cabo todo el proceso, todo el plan de salvación de Dios. Y ahora nosotros somos perdonados. Entonces Él encargó a sus discípulos a anunciar el perdón a los demás. Y de hecho nosotros también tenemos este privilegio de anunciar el perdón. No es algo solamente para los pastores, para los líderes. Usted tiene el privilegio de decirle a alguien, tus pecados te son perdonados por Cristo. Tú no tienes que seguir cargando esta culpa porque Jesús cargó esta culpa en la cruz. Te perdono, tú eres perdonado. Entonces es una prueba de que somos perdonados y también nos da la seguridad de que nosotros también vamos a resucitar en el último día. Eso vemos en Juan 11, 25 a 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. La certeza de nuestra propia resurrección. Vamos a resucitar y tener cuerpos glorificados en el último día. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra salvación. Vamos a vivir para la eternidad en el paraíso, como Carlos dijo, citando las palabras de Jesús al malhechor. Y no vamos a tener estos cuerpos con sus problemas, con sus dolores, ¿cierto? Todos nosotros probablemente hemos pasado por tiempos de vida cuando vamos bien, tenemos salud, estamos haciendo ejercicio, tal vez estamos contentos con nuestros cuerpos, pero también me imagino que la mayoría de nosotros hemos tenido problemas o estamos viendo estos días buenos y son días atrás de nosotros y ahora tenemos que lidiar con tal problema, tal dolor, no tenemos tanta buena forma. No vamos a tener que preocuparnos por estos problemas terrenales en el cielo porque vamos a tener cuerpos glorificados. Y estas cosas sabemos de 1 Corintios 15. Cuando Pablo escribió a los Corintios, tenía que corregir muchas cosas. Habían problemas en esta iglesia ahí, pero también él compartió el evangelio con ellos, explicándoles acerca de las bendiciones de la resurrección. Algunas cosas que él dice en este capítulo es que hubo muchos testigos de la resurrección. Jesús apareció a muchas personas, apareció a los
11, luego a unos más, luego a 50 y luego a 500 personas. Entonces hubo muchos testigos de la resurrección. Qué triste y vacío sería todo si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo sí resucitó y reina sobre todo, y Dios nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección. También tenemos las siguientes declaraciones, que la resurrección de Cristo demuestra que la muerte no nos puede vencer, nos llena de agradecimiento por la victoria que ganó Jesucristo, nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo, y nos asegura que la obra del Señor no carece de sentido. Y estas cosas tenemos junto con los milagros que tenemos en los evangelios y toda la obra del Salvador que hemos visto en este curso están ahí en la Biblia para nuestro bien. Juan escribió, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, ya que estamos cerrando esta lección y también nuestro curso. Doy gracias a Dios por la fe que Dios ha puesto en su corazón. Me da ánimo que hay ahora 25 compañeros y en la mañana también 20 y pico compañeros quienes quieren estar en la palabra y que quieren recibir capacitación para compartir la palabra de Dios con otras personas. Entonces agradezco mucho su participación en este curso y les animo a seguir estudiando en Academia Cristo. Quiero tocar ese tema, lo que nos espera. Si ustedes ya llevan algunos cursos con nosotros, ya están en los grupos de WhatsApp, si ha salido por alguna razón, me avisa y yo puedo ayudarle a formar parte del grupo de WhatsApp de nuevo, donde el equipo de servicios estudiantiles publica los otros cursos. Si este es su primer curso, muy pronto usted va a recibir una invitación para formar parte de una comunidad en WhatsApp, donde van a aparecer los cursos y donde usted puede hacer clic en un enlace para inscribirse en otro curso. Vamos a ofrecer el 10 de noviembre el curso que se llama La Biblia, la Nación Caída, que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y el 17 de noviembre vamos a ofrecer una iglesia que se llama La Biblia, la Iglesia Cristiana, que se trata del libro de Hechos y los viajes misioneros. Están totalmente invitados a inscribirse en estos cursos. También aprovecho a platicarles un poco sobre el proyecto final. Vamos a poner como fecha límite, a ver, 15 días a partir de hoy. Vamos a poner el 13 de noviembre para que tengan 2 semanas para preparar su guión y para compartir una historia bíblica con alguien. Voy a compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos, voy a compartir de nuevo como el formulario que puede usar el guión para preparar su historia que va a compartir. Y voy a dejar de nuevo mis datos. Y el proyecto es preparar su guión y compartírmelo para que yo pueda ver su preparación para contar la historia. Y también hacer una grabación, ya sea video, ya sea mensaje de voz, puede ser breve, mejor que sea breve, no tiene que ser toda su clase, es decir, su compartir de la historia con alguien, solo para que yo pueda tener un vistazo. Y quiero enfatizar, no importa la cantidad de personas aquí, sería ideal si pudiera compartir su historia con muchas personas, pero la calificación
aprobar el curso no depende de la cantidad de personas. Lo importante aquí es simplemente aplicar el método de las 4C con otra persona, con otras personas, porque queremos que este método sea otra herramienta para ustedes en su cajita de herramientas para estudiar la palabra, ya sea en lo personal, con la familia o para compartir la palabra de Dios con alguien más. El captar, contar, considerar y consolidar. Muy bien, voy a parar aquí. ¿Cuáles son sus preguntas? Bienvenido, Moreles, adelante. Mi pregunta, profesor, yo ya estoy haciendo todo mi proyecto final y ahora me falta eso, grabación de video de, de presentación y esto voy a hacer este fin de semana entre sábado y domingo. Pero no tengo todavía dónde enviarte. Yo no tengo el número personal de usted, no sé si estoy saliendo del grupo o no veo en mi celular esto número para enviar, porque ya tengo y cuando tenga el video voy a tratar de enviarte. Eso no. Perfecto, perfecto. Ahorita, Moreles, estoy compartiendo en el grupo que tenemos mis datos. Pueden ver si funciona, si pueden hacer clic ahí. Debe haber como un botoncito para mandar mensaje ahí. Acabo de dar mis datos ahí en el grupo. A ver. Bueno, dejé mis datos ahí. Y si no pueden, a ver, ¿alguien puede confirmar si han llegado mis datos al grupo de WhatsApp que tenemos? Sí, bueno, Profe, Sí, perdón. Ay, ya estamos juntos. Yo, yo le quería preguntar eso mismo, porque yo, en la última clase que usted mandó, arriba de la figura esa que usted, de la última clase de miércoles o el lunes, ahí había un número, yo cogí ese número y lo entré a WhatsApp, pero usted no me ha contestado. Yo le mandé el video y le mandé algo por ahí a ver. Pido disculpas. Es que anoche yo fui a Quito, Ecuador, esta semana para Ah, reuniones y pasé la noche y esta mañana en el aeropuerto haciendo el core y estoy un poco atrasado con los mensajes. Entonces creo que sí llegó, pero la culpa es ah, por mi lado aquí. Pastor, sí, gracias. ahí está el mensaje suyo, ya donde está su contacto de WhatsApp. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, entonces lo hacemos por WhatsApp y acabo de dejar mis datos ahí en el grupo que tenemos. Muy bien, vamos a ver algo rápido aquí. Si tienen todavía un poco de tiempo, vamos a ir a el sitio web de Academia Cristo, porque antes de cerrar, indicarles, quiero indicarles un recurso que pueden usar en el futuro para su proyecto final. Ok, voy a compartir la pantalla. Ok. Ok, estamos aquí en la página web de Academia Cristo y aquí tenemos muchos recursos diferentes y todo lo que tenemos aquí en este sitio web es gratis y se puede usar libremente. No hay problema en cuanto a los derechos, a los permisos. Hemos trabajado con todos los autores para que lo que está aquí en el sitio web puede ser compartido, descargado sin problema. Y aquí tenemos unas pestañas y una dice Biblioteca Teológica. Vamos aquí y vamos a hacer clic aquí donde dice la Biblia Popular, la Biblia Popular.
Aquí tenemos unos comentarios sobre cada libro de la Biblia. Y estos comentarios son escritos por pastores que trabajan con Academia Cristo y con las iglesias que forman parte de nuestra red. Entonces es un recurso sano de sana doctrina, de confianza. Y estamos aquí, Lucas. Vamos a hacer clic en Lucas. Y como puede notar cuando descarga, ahí, sí, es que vamos a bajar a lo que vimos hoy. Entonces vamos a Lucas, vamos a Lucas 24 y vamos a ver, ok, vamos a ver aquí la resurrección y en negrita, en negrita tenemos el texto bíblico de la Reina Valera. Y después tenemos unos comentarios hasta explicaciones. Por ejemplo, vamos a ver este párrafo aquí que dice, Lucas nos dice que después de que Pedro llegó a la tumba y vio las vendas a amortajar solas, se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La palabra griega que aquí se traduce como maravillándose indica que Pedro estaba sobrecogido, perplejo y sorprendido. Siente que ha ocurrido un milagro. Y hay otras explicaciones aquí, hasta a veces como una explicación sobre un lugar o de una fecha o un nombre o si hay un personaje en el texto que no conocemos bien. Este comentario nos da como una explicación, amplia un poco nuestro estudio. No es algo inspirado por Dios, pero como es una explicación de a veces el contexto cultural o a veces el comentario hace conexiones con otras partes de la palabra de Dios. Entonces, para cuando ustedes estén preparando su guión con las respuestas a las preguntas considerar y consolidar, estos libros pueden ser útiles para pensar en, ok, ¿dónde ocurrió y cuándo ocurrió y quién es esta persona? Simplemente un recurso en su preparación. Y yo compartí el link a esta página web esta mañana. Pero hay un comentario, y espero que sea útil no solo para su proyecto final, sino para su estudio de la Biblia en general, porque hay un comentario para cada libro de la Biblia y a veces puede ser muy útil. Primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, ahí tenemos muchos personajes y, ok, ¿quién es este rey? ¿Y qué sucedió ahí? Es simplemente otro recurso que quisiera compartir con ustedes. Daily, adelante. Tengo una pregunta. ¿Cómo hago para tener acceso a esa información? Yo hago link y a mí no me abre, después tengo curiosidad. Perdón, voy a tratar de compartir de nuevo el link. Voy a dejarlo primero en Bueno, le chat. agradezco. Muchas gracias. No, gracias a usted. A ver. Y voy a dejarlo. Ok, donde tengo WhatsApp. Voy a dejarlo también en el grupo de WhatsApp que tenemos. Para mí es un tesoro. Nunca predico un sermón sin leer antes esta serie, solo para profundizarme un poco más en el texto bíblico. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Fue un verdadero privilegio compartir estos días con ustedes. Nosotros, en serio, constantemente en Academia Cristo estamos dando gracias a Dios por nuestros estudiantes y orando por ustedes, que continúen firmes en la palabra y que sean representantes del Evangelio en sus comunidades. Gracias por su participación. Espero que la paz de Cristo, el paz del Señor resucitado sea con ustedes, con sus seres queridos. Y voy a estar en contacto con ustedes de manera personalizada
en cuanto a seguimiento para el proyecto final. Entonces, una vez que reciba su proyecto, y a veces, ahora ya que puedo estar viajando un poco, entonces si no le respondo inmediatamente, deme un poco de tiempo, pero si me entrega un proyecto, voy a confirmar con usted personalmente que ha aprobado el curso. ¿Otra preguntas, dudas antes de cerrar esta noche? Muy bien, vamos a cerrar y pedir la bendición de Dios sobre sus proyectos finales. Señor Dios, te damos gracias por la resurrección de tu Hijo Jesucristo de entre los muertos y te damos gracias por la importancia de la resurrección de Jesús en nuestras vidas, que algún día nosotros también vamos a resucitar. Vamos a tener cuerpos glorificados y estar contigo para siempre en el cielo. Pedimos tu bendición sobre los próximos pasos, sobre este proyecto final que mis compañeros van a estar haciendo. Bendice su preparación y bendice su compartir de la historia bíblica con otras personas. También pedimos tu bendición sobre los otros cursos que ellos van a tomar. Todo esto encomendamos a ti, Señor, y en tus manos encomendamos también esta noche. Amén. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios les guarde. Que tengan feliz noche. Buenas Igualmente, noches. muchas Gracias, bendiciones. profesor. Dios lo Noche, bendiga. pastor, Gracias por su bendiciones. enseñanza. Gracias, que Ya, todos pastor. descansen muy bien. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones para Igualmente. todos. Muchas gracias, bendiciones. Buenas noches. Buenas bendiga. noches. Estaremos en contacto por el WhatsApp sobre los proyectos finales. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén. Gracias. Chao, cuídense mucho. Gracias.